La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Queridos hermanos, el Señor ha resucitado, aleluya. Bendito seas por siempre, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, gracias por tu bondad. Concédenos ver la luz y que la oscuridad de nuestros interrogantes quede anulada por la luz de tu verdad. Te lo pedimos por el resucitado pascual, por Jesús vivo que nos acompaña. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes a través de estas redes sociales. Gracias por sintonizar Radio San Juan Diego, Diócesis de Cuautitlán. Les saluda Carolina Fuentes Ayala. Nuestro tema de hoy, Emaús, Fuente de la Santa Misa. Quiero presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Ellos se unen con nosotros a través de la plataforma Zoom. Ellos compartirán también con todos ustedes esta hermosa catequesis. Elia López. Hola Elia, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Sean bienvenidos, como acaba de decir Caro, a esta transmisión de la Radio San Juan Diego. Le mandamos un saludo a todas aquellas personas que hacen posible la transmisión de este programa a través de las redes sociales. Pues sí, hoy les hablaremos de algo que me enamora y espero que les enamore a ustedes también, del pasaje bíblico de Emaús. Ojalá que sea de beneficio para todos y cada uno de los que participamos, pero especialmente para ti que nos escuchas en estos momentos. Así sea. También con nosotros, nuestro hermano en Cristo, Luis Villamil. Hola Luis, ¿qué nos vas a compartir el día de hoy? ¿Cómo está? Hola, hermana Caro, hermana Elia, hermanos y hermanas que nos siguen en Radio San Juan Diego. Que Dios, el resucitado, los bendiga. Hoy vamos a meditar, como comentaba nuestra hermana Elia, acerca de la relación que existe muy íntima entre el pasaje de los discípulos de Emaús y la Santa Misa. Que Dios nuestro Señor nos conceda disfrutar y aprender de este interesante tema. Muchas gracias por la invitación. Amén. También con nosotros, Nancy, Patti, les enviamos un saludo. Ellas están en la parte técnica. Pues gracias también a todos ustedes que siguen en sintonía con nosotros a través de Facebook, página Diócesis de Cuautitlán. Les enviamos un fraternal saludo y como siempre, pues los invitamos para que nos compartan sus saludos, sus inquietudes, todo lo que quieran compartirnos. Muchísimas gracias por seguirnos, por sus mensajes que tan amablemente nos hacen llegar. Hermanos, pues estamos ya en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo litúrgico en que se celebra la Pascua del Señor. Hoy compartiremos un tema que seguramente les ayudará mucho en su crecimiento espiritual. Quédense con nosotros y dispónganse a disfrutar de esta bella catequesis. Emaús y la Santa Misa. Pero ¿qué relación hay entre estas dos frases? Vamos a ver. Estamos ya en este tiempo litúrgico en el que se celebra la Pascua del Señor. Jesús aparece numerosas veces durante los 40 días que median entre el domingo de Pascua y la Ascensión. Esas apariciones están registradas en libros del Nuevo Testamento. Sobre este particular, también la exégesis bíblica católica es unánime. Papas, teólogos y santos profesan esa creencia. Es el caso, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, Santa Teresita del Niño Jesús,
María Águeda, Juan Pablo II, etcétera. Todos ellos pues comparten, ¿verdad?, esas experiencias y las transmiten hasta nosotros. En varios lugares, como saben, y en distintas ocasiones, se apareció Jesús. Incluso hay textos canónicos que nos hablan de las apariciones del resucitado. Una de ellas, muy significativa, detallada y emocionante, es la narración de San Lucas, capítulo 24, versos del 13 al 25, donde se nos dice que en aquel mismo día, el día de la resurrección del Señor, se manifestó a 2 discípulos que caminaban desanimados hacia una aldea. Nos interesa aquí recalcar que la narración de la secuencia del encuentro de Jesús con ambos evoca la celebración de una misa. Veamos pues la relación. ¿Por qué Emaús es fuente de la Santa Misa? Adelante, hermano Luis. Muchas gracias. Hay que comenzar destacando el hecho de que los discípulos de Emaús van de regreso de Jerusalén a Emaús, valga la redundancia. ¿En qué día? El domingo. Y ahí de inmediato tenemos la primera similitud con la Santa Misa. El encuentro que van a tener con el resucitado se va a dar justamente en el primer día de la semana, que es el día del Señor, domingo. Acto seguido, la Escritura nos describe que son 2 discípulos los que van caminando. Al unírseles Jesús, cuando Jesús les sale al paso, se forma ahora no solamente un conjunto de 3 personas solamente, sino que se forma una comunidad, un grupo. Lo que los une es el sentimiento de tristeza, de dolor, de aflicción por la muerte de Jesús. Pero además de eso, lo que los une es el amor a Jesús. Están tristes, están apesadumbrados porque amaban sinceramente al Señor, porque creían sinceramente en Él. Y es ese amor el que provoca que, a pesar de lo que han visto en Jerusalén, se mantengan unidos. De regreso a su pueblo, sí, pero unidos. Y al integrárseles el Señor, forman una comunidad, forman un núcleo de creyentes y amantes en Jesús, que es exactamente lo que se forma en la Santa Misa, una comunidad, una asamblea que representa fielmente al pueblo de Dios. Pero no son las únicas similitudes. Nuestra hermana Elia nos hablará de otras más. Así es, Luis. Es importante que en esta parte entendamos que Jesús se les aparece el domingo, el día del Señor. Esta parte también es importante, es un tercero, como bien lo acabas de decir, es una comunidad. Y como nos dicen también las Sagradas Escrituras, donde están 2, ahí está Dios. Bueno, Él sale al encuentro. Él es quien nos llama. Cuando nosotros estamos en nuestra casa y posiblemente decimos, hoy no voy a asistir a misa o hoy no quiero ir a misa, es Jesús el que te llama, es Jesús el que te invita. Y en las lecturas que se proclaman en la Santa Iglesia, es la palabra de Dios la que escuchamos. Como bien nos acabas de decir, Jesús se une a ellos, Jesús se une a ese caminar de estos 2 personajes, uno llamado Cleofas. ¿Qué había en su corazón? Pues desesperanza, tristeza. Iban desangelados, iban preocupados, iban arrastrando, tal vez me viene esa imagen a mi cabeza, arrastrando los pies. ¿Por qué? Porque habían matado al maestro, a ese ser humano que habían seguido durante 3 años, hoy día ya no estaba, ya lo habían matado, peor aún, ellos estaban siendo perseguidos
y su corazón era de desesperanza, de tristeza, de ahora, ¿qué va a suceder? Habían perdido la guía. Y se les une Jesús y Jesús les explica. Jesús va detalle a detalle platicándoles desde Moisés hasta los profetas. Él les habla del Antiguo Testamento. Estamos hablando de dos personajes que conocían las Escrituras, que sabían de la palabra de Dios. Ellos no eran cualquier personaje, ellos eran seguidores de Jesús y se sabían, ustedes y yo sabemos, que antes no había una Biblia como tal escrita, pasaba de generación en generación, de boca en boca, y esa tradición, que hoy día llamamos sagrada tradición, les explicaban las escrituras, lo que habían dicho los profetas, se lo sabían de memoria. Entonces Jesús no viene a explicarles algo que ellos ya sabían. Ellos están frente a un Jesús que les explica a detalle. ¿Por qué se relaciona, se entrelaza esta parte con la Santa Misa? Pues porque nosotros asistimos a la Santa Misa y se hace la proclamación en los días domingos de una primera lectura, un salmo y una segunda lectura. En la primera lectura nosotros lo que escuchamos es la escritura del Antiguo Testamento. Con el salmo contestamos a lo que nos acaban de proclamar y con una segunda lectura lo que hacemos es retomar el Nuevo Testamento. Jesús les explica, Jesús se une. En esta parte de la misa nosotros como parte de la asamblea lo que hacemos es sentarnos, nuestra postura es sentarnos para escuchar, proclamar la palabra de Dios. Aquí un consejo que les doy personalmente: debemos de llegar a la misa ya preparados, normalmente, ordinariamente, sobre todo la gente que prestamos servicio a la iglesia, tenemos por costumbre comprar el misal. Es bueno comprarlo, es bueno preparar la lectura para que tú sepas de qué te van a hablar las lecturas, pero dejarlo ahí en tu casa. Llegar a la parroquia y sentarte como ese discípulo que escucha, para que sea Cristo, porque nosotros, los que prestamos servicio en la liturgia, solamente prestamos nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra persona, pero a quien le habla Jesús, a quien le habla el Padre amoroso, es a ti, no es un mensaje para el vecino. En la homilía, que es parte de la liturgia de la palabra, el sacerdote in persona Christi lo que hace es tratar de expresarte con palabras terrenales, con palabras terrenales más a bajo nivel, lo que la Sagrada Escritura nos está tratando de decir. Y a veces podemos caer en la tentación de decirle al que está en mi casa, es que hubieras ido a la iglesia. Es que, marido mío, el padre hoy habló de ti. Es que, vecina, no sé por qué no fue a misa, especialmente hoy la homilía fue para usted. No. Nosotros debemos de entender que esas palabras, esa dedicación, esa muestra de amor y de misericordia que te está dando Dios en la Santa Misa a través de las lecturas y a través de la homilía, lo que Jesús nos está dejando ver es su amor. Es una dirección hacia dónde sí, hacia dónde no me debo de dirigir. Nuestra labor es discernir esa parte. Nuestra labor es agarrar esos frutos. Jesús nos explica a través de la homilía el sentido de nuestra vida. Jesús se comunica a través de nuestra mente, a través de nuestros sentidos. Pongamos atención. Eso fue lo que hicieron los caminantes de Maús, que iban caminando de manera muy lenta hacia Emaús. Y cuando conviven con el resucitado, cuando lo ven, su corazón, dice la Escritura, arde. Arde porque hoy día están viendo cuánto Dios cumple con sus promesas, cuánto Dios cumple lo que ellos ya sabían de memoria. Ellos escuchan a Jesús y sentían arder su corazón, comentaron los dos después.
Pues vamos viendo, Elia, esto es muy importante, muy emotivo, ¿verdad? Esa relación de Emaús con la Santa Misa. Día domingo, una comunidad, Cristo va con nosotros. Aquí pues también me llama la atención ese estar en escucha de la palabra de Dios. La liturgia nos indica que la postura es sentados, pero no estar sentados para descansar, sino para estar en la atenta escucha de la palabra, porque ya va Cristo, ya está Cristo. En ese momento, como los caminantes, ¿verdad? Los peregrinos de Maús, está ya Cristo con nosotros ahí, y a lo mejor también andamos como ellos, distraídos, pensando en miles de problemas, con miedo, con ansia, pues estamos muy distraídos ante esa presencia de nuestro Señor, que ya está ahí con nosotros. ¿Cuál sería su postura de ellos? ¿Y hasta qué momento, hermano Luis, ellos se dieron cuenta y abrieron los ojos y lo reconocieron? Aquí nosotros podemos aplicar el dicho popular que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta que en la escritura es muy clara cuando dice que cuando va caminando el Señor con los discípulos rumbo a Emaús y les va explicando las escrituras que hablan acerca de él y de que tenía que padecer y morir, en ese momento todavía no lo reconocían. Estaban escuchando la palabra, pero no entendían o no comprendían a plenitud lo que estaban escuchando. Pero en su corazón ya comenzaba a obrarse, ya comenzaba a gestarse nuevamente ese amor, esa entrega, esa esperanza que les había infundido el Señor. Por eso, a partir de que Jesús les explica las escrituras, él tiene como vamos a decirlo así, una estrategia para conquistar o reconquistar a sus discípulos. Simula que ya se va, simula que sigue de largo, y es aquí cuando los discípulos, convencidos por lo que acaban de escuchar de Jesús, le dicen: quédate con nosotros porque es tarde, quédate con nosotros porque está anocheciendo, quédate con nosotros porque pues ya no son horas para caminar. Podemos pensar que le dijeron: te invitamos a casa, come con nosotros. Entonces Jesús acepta quedarse con los discípulos, entran a la casa, y hasta aquí lo que nosotros podemos destacar de este ruego, de esta súplica que hacen los discípulos, es que ellos están demostrando nuevamente su fe. No saben que es el resucitado quien va con ellos, reitero. Pero lo que sí ha logrado Jesús hasta aquí es volver a avivar la fe y la esperanza que los discípulos ya tenían hasta antes de la crucifixión. Entonces, cuando profesan su fe, es cuando le dicen: quédate con nosotros. Entonces, es lo que cada uno de nosotros hacemos después de que hemos escuchado la lectura, el salmo, la lectura, el evangelio y la homilía. Lo que se espera de nosotros es una respuesta de fe. Sí creo en todo lo que acabo de escuchar y sí creo en quien dijo lo que acabo de escuchar. Entonces, ese es el sentido de la profesión de fe. Es la respuesta que nosotros damos ante lo que se nos ha explicado. Por eso la importancia de la proclamación de nuestra fe con el credo en la celebración eucarística. Pero una vez que pasa el momento del credo y termina propiamente la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística comienza con el ofrecimiento de los dones. Entonces, cuando el Señor entra a la casa de los discípulos, ellos le ofrecen pan y vino, ya van a cenar. Esto es un símil totalmente claro, pues justamente con el momento del ofertorio, cuando se ofrece a Cristo, en la persona del sacerdote, precisamente pan y vino. Y lo que hace el Señor es fantástico,
porque acepta el pan, acepta el vino, los consagra y parte el pan y entonces se los da a los discípulos. Esto es trascendental porque es hasta ahí cuando entonces dice el texto, se les abrieron los ojos y entonces comprendieron, llegaron a la conclusión de que era el maestro, de que era Jesús el que efectivamente estaba con ellos. Entonces, por eso comentaba, las palabras convencen. Ya el Señor les había explicado las Escrituras, pero el ejemplo de compartir el pan, eso fue lo que terminó por arrasarlos. Y en ese momento, el Señor dejó de estar a la vista de ellos. Entonces, aquí encontramos un sentido, un misterio muy profundo de la Eucaristía, porque es ella la que, al ser cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre, al contener real y verdaderamente su cuerpo, su alma y su divinidad, nos permiten descubrir al Señor tal cual es. Entonces, ese es el propósito de por qué la consagración va, vamos a decirlo así, después de la liturgia eucarística, perdón, de la liturgia de la palabra. Entonces, con los discípulos de Maús se llega a comprender, a vislumbrar el valor tan grandísimo que tiene la Eucaristía. Es el Jesús resucitado de hace 2000 años, el que sigue presente ahí, en la sustancia del pan y del vino. Entonces, esto les transforma la vida totalmente, totalmente. Y pues lo que sigue, que es el desenlace de esta historia, le corresponde a nuestra hermana Caro. Adelante, hermana. Claro que sí. Muy emotivo, hermanos, todo esto que estamos escuchando, ir entrelazando el pasaje de Emaús con nuestra misa. Qué hermosa es nuestra fe católica, hermano. La acción de gracias, ¿verdad? Nuestro Señor presente en medio de nosotros. Después de la comunión, entonces es la ocasión en que se muestra el alma. El alma se llena de gozo en la evocación de un don infinito recibido. Después de compartir el pan, ellos se dijeron, ¿no sentía arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues ellos estaban ya emocionados. Ya nuestro Señor se puede decir que ya no estaba, ¿verdad?, con ellos, pero ellos todavía lo sentían y empezaron a exclamar todo eso. Una gran alegría entre ellos. Digamos entonces como nosotros, ¿verdad? Digamos aquellos como los discípulos, quédate con nosotros, Señor. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Pidamos a Jesús en todo momento que camine con nosotros. Él va con nosotros, nos ama y Él no nos deja solos. Jesús, hermanos, en la cruz se entregó por nosotros por amor, pero no solo para morir por ti y por mí, pues si fuera así, no tendría sentido nuestra fe. Él se entrega a la muerte para vencerla, resucitar y caminar a nuestro lado, como lo hizo con aquellos peregrinos. La comunión potencia todo lo que hemos aprendido y vivido durante el día a día de bautizados. Adelante, hermana Elia. Así es, Caro, así es. Luis, es importante que entendamos en esta parte de la celebración eucarística, ya estamos después de la consagración, después de la comunión, como bien dicen, lo invitaron a pasar, lo invitaron a entrar, lo invitaron a compartir su mesa, y eso es lo que domingo a domingo Jesús hace con nosotros, invitarnos a la mesa del Señor. Que sea esta parte una oportunidad de nosotros también invitar a Jesús a entrar a nuestra vida, no solamente con las alegrías o las tristezas, presentémosle realmente ante ese altar
en el momento del ofertorio, en el momento de las lecturas, en cualquier momento presentémosle a Dios esa preocupación, ese dolor, esa angustia, esa felicidad. A veces, no sé, me viene ahorita a la cabeza esta parte, ¿no? Puede ser alguna felicidad tan grande que tengo en mi corazón que la quisiera gritar. Bueno, pues ese es el momento oportuno, cuando yo estoy en la Santa Misa, que yo me siente al lado de Jesús, que yo sepa que esa mesa se puso para Carolina, se puso para Luis, se puso para Elia, pero también se puso para ti, Marta, para ti, Eustolia, para ti, Margarita. Para todos ustedes se puso la mesa, no nada más para mí. La gracia de Dios es tan grande que alcanza para todos, es personal además. ¿Qué sucede cuando terminan esta parte de la repartición del pan? Hay un momento de silencio en la Santa Misa, debe de haber un silencio eucarístico en el que yo me encuentro con ese Jesús que ya me habló de las Escrituras, con ese Jesús que ya me habló del cumplimiento de sus promesas, con ese Jesús que ya me sentó a la mesa, con ese Jesús al que yo ya le expuse mis problemas, mis alegrías, mis angustias. ¿Y qué sigue? Pues como Cleofas en Emaús, debo de ponerme de pie, debo de caminar y salir a buscar, platicar, ese encuentro que yo tuve, este encuentro personal que yo tuve con Jesús. De eso se trata cuando el sacerdote dice la bendición final. Hay una oración después de la comunión, se llama. Al terminar, él nos da la bendición y dice, vayan a vivir. Y de eso se trata, que vayamos a vivir, a compartir. La gracia es tanta. El otro día platicaba con el padre Edgar de la Luz y me decía, la gracia, cuando tú pasas y comulgas, la gracia llega a tu mano, tú la comulgas, pero la gracia tú no la puedes contener. ¿Qué pasa? La debes de ir a compartir. Entonces vayamos a compartir lo que aquí hemos vivido. Eso fue lo que Jesús les dijo a Cleofas, a los caminantes de Emaús, y ellos salen. Cuando venían caminando, venían apesumbrados, había tristeza, había melancolía, había miedo de qué va a pasar con nosotros que seguíamos a Jesús. Hoy día, después de esta plática con Jesús, salen figuras así como rebosantes de alegría. ¡Wow! Resucitó. Aleluya. Resucitó. Está vivo. ¿Y yo? Elia, yo María, yo Carolina, yo Marta, yo Yuridia, quiero salir a compartir ese resucitó y vino por mí. Claro que sí. Pues hermanos, Jesús va con nosotros en cada misa, en cada comunión sacramental o espiritual, en cada acto de adoración. Es un contacto transformador con el Dios vivo que viene a nuestro encuentro y una invitación a dejar rumbos mezquinos para volver a los compromisos de la fe con Dios y el prójimo. Al igual que los discípulos, pues nosotros estamos continuamente aprendiendo a estar dispuestos a recibir el regalo de la gracia, en el proceso de abrirnos a Dios, a darle la bienvenida, a recibir al Dios que viene a nuestro encuentro, porque Él es quien sale a nuestro encuentro. Él ya está en todo momento y lo vemos en esta reflexión. Nuestro Señor va con nosotros. Veamos pues el mensaje de este relato es: cuando acogemos a Jesús como compañero de camino, sus palabras pueden despertar en nosotros la esperanza perdida. Qué significativo esto, hermanos. Y quisiéramos seguir desglosando y hablando más de este bello pasaje. Los invitamos para que ustedes lo sigan desglosando aún en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Acérquense, lean paso a paso y sigamos esa unión con, ¿qué tiene que ver Emaús con la Santa Misa? Hermano Luis, como conclusión final, ¿qué puedes dejar de este tema?
todos en algún momento de nuestra vida hemos sido o vamos a ser discípulos de Emaús. El Señor no desconoce nuestros sufrimientos, nuestras penas, nuestros dolores. El Señor sabe de traiciones también. El Señor sabe de fracasos, de desesperanzas. En algún momento, quizá, hermano o hermana, que en este momento nos sigues, también te has sentido que aquel o aquella en quien depositaste tu confianza y tu esperanza te falló. Que aquel o aquella en quien tú tanto pensabas, amabas, querías, en quien pensabas que te iba a hacer feliz, un proyecto de vida, etcétera, o no una persona, un proyecto, un negocio, algo en donde estaba depositada tu confianza, pues de un día para otro, no fue. Eso que le pasó a los discípulos de Emaús y eso que a lo mejor te está pasando hoy a ti, el Señor quiere transformarlo, pero se necesita de cosas muy simples. La primera, sal de Jerusalén, ve a Emaús. Emaús es aquel lugar donde tú eres, ahí donde tú comenzaste, donde tú saliste. Los discípulos no se quedaron ahí parados, ya se murió el maestro, pues ya, pues a ver qué pasa. No, dijeron, vámonos, ya aquí no hay nada que hacer, pero caminaron. Mantente unido. No puedes caminar solo. Bueno, sí puedes, pero no es conveniente que lo hagas. Camina con tu comunidad, camina con tu familia. Y caminando, ahí te va a salir al encuentro del Señor. Escúchale. No dejes de caminar, pero escúchale. Él te va a hablar también de todo lo que en la Escritura está escrito de Él y de ti. Y Él te va a explicar por qué es necesario que Él haya padecido, que Él haya muerto, pero que además haya resucitado. Cuando veas que Jesús te hace el gesto de que ya se va, no lo dejes partir. También dile, Señor, quédate con nosotros, quédate conmigo porque se me está haciendo tarde en mi vida. Quédate con nosotros porque en mi familia ya está cayendo la noche. Quédate con nosotros porque pues ya está atardeciendo. Invítalo a tu casa, ofrécele, no literalmente pan y vino, pero ofrécele tus dones, ofrécele aquello que tú eres, lo que tú tienes, pónselo delante de Él y Él lo va a transformar, Él lo va a convertir en una Eucaristía, en una acción de gracias. Y en la Eucaristía, en la iglesia, en la misa, ahí se va a obrar el milagro de Maús en ti. Ahí se te van a caer las escamas de los ojos y vas a decir, claro, con razón, aún en medio de mis problemas, yo ya sentía la presencia de Cristo, yo ya sentía que el Señor caminaba conmigo. Solo déjate acompañar por el Señor. Ánimo, el Señor ha resucitado. Así es, amén, gloria a Dios. Hermana Elia, algo a modo de conclusión para este tema, ¿qué nos dejas? Pues sí, como dice Luis, Jesús busca un cambio en nosotros. Eso es lo que buscó durante la Cuaresma. Hoy día que Jesús resucita, busca un cambio en nosotros a través del conocimiento de Él. Pero ese no es el fin. El fin es lograr en nuestro corazón la caridad hacia el hermano, al que está enfrente, atrás, de lado, cercano a mí y lejano a mí, para que a través de la caridad Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Jesús ha resucitado. Aleluya. Aleluya. Pues queridos hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este hermoso e importante tema, esperando siempre sea de gran ayuda en su crecimiento espiritual. Nos despedimos no sin antes agradecerles sus mensajes, sus comentarios que estaremos leyendo y respondiendo, queridos hermanos. Pues para despedirnos, nuestra hermana Elia con la oración final. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios mío, todo cuanto me rodea me parece incierto. Es duro tener conciencia de las propias limitaciones. Por un lado, sientes tu debilidad física
y te abruma la inseguridad del futuro para ti y para con tus seres queridos. Pienso una y otra vez en las palabras que dijiste a tus discípulos. No tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.